Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a analizar el fondo de inversión Azvalor Internacional. He preparado un informe estadístico completo, el cual he publicado en el Club de Inversión Sensata. Os recomiendo que os unáis si no os queréis perder ningún otro análisis. Lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o el enlace en los comentarios. Para este análisis empezaremos con un análisis cualitativo, donde primero analizaremos al gestor y su filosofía de inversión. Luego pasaremos a analizar la cartera actual del fondo y compararla con la del MSCI World, ¿vale? Que es el índice de referencia que hemos elegido para este fondo. Y luego ya pasaremos a un análisis cuantitativo, donde analizaremos el rendimiento histórico del fondo, el rendimiento ajustado al riesgo, sinergias que pueda tener, ¿vale? Con esto me refiero a ¿hay alguna sinergia entre incluir el MSCI World y Azvalor en la misma cartera? ¿O es mejor invertir en uno o en otro? Y luego finalmente hablaremos de las comisiones y cómo invertir en este fondo, pues para los inversores interesados que no sepan cómo hacerlo. Antes de empezar con el vídeo me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado, qué están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Empezamos hablando de los gestores y la filosofía de inversión. Bueno, a mí me gusta desglosarlo en 4 puntos, ¿no? Empezando pues por la experiencia, ¿vale? Aquí son dos gestores, es Álvaro Guzmán y Fernando Bernat. Ambos tienen más o menos 27 años de experiencia gestionando carteras. Comenzaron su carrera en 1998 en la gestora Value Management Research, bueno, que fue una gestora fundada por el ex colaborador del legendario gestor Peter Lynch. Esta información la he sacado de su web, tampoco la he contrastado. Y luego otra métrica que me gusta mucho es estudios, ¿no? Que han estudiado. Pues estudiaron empresariales en ICADE y bueno, también tienen el CFA Chart Holder, ¿vale? Para los que no sepan qué es el CFA, básicamente es una insignia, ¿no? En el sector financiero muy reconocida por su prestigio, ¿vale? Digamos, es como una licencia de analista financiero muy prestigiosa, ¿vale? Es bastante difícil de conseguir y hay que superar pues 3 niveles, ¿no? Para llegar a CFA, ¿vale? Y es básicamente pues que demuestra que conoces el mundo financiero, pues la teoría financiera a la perfección, ¿no? Digamos. Y luego una métrica también muy importante, yo diría que la que más, ¿no? Es si el gestor está alineado, ¿no? Si el propio gestor o los gestores en este caso invierten su propio capital en los fondos. En este caso he visto en su web que los gestores sí invierten su propio capital en los fondos, ¿vale? Como podemos leer aquí. Y luego, también muy importante, en mi opinión, para mí el 3 y el 4 son los más importantes, ¿vale? El 4 siendo informes al inversor, ¿vale? Cada cuánto informan sobre los cambios de la cartera a los inversores, ¿no? Pues en este caso he visto la web y tal y hacen un informe anual y luego hacen una conferencia anual de inversores, ¿vale? Sí que es verdad que hay fondos que a lo mejor pues tienen una frecuencia superior, ¿no? Tanto mensual como trimestral. Y yo pienso que cuanto más informes al inversor, pues más confianza hay, etcétera, ¿no? Un informe anual, en mi opinión, es bastante poco. Y luego, para acabar, pues la filosofía de inversión de Azvalor es el value investing, que para los que no sepan lo que es el value investing, pues básicamente consiste en analizar de forma fundamental un negocio, calcular su valor intrínseco, ¿vale? Haciendo pues un descuento de flujos de caja y comparar este valor intrínseco con el valor de mercado. Y si hay suficiente margen, que es el margen de seguridad, pues entonces se entra, ¿no? Siempre se deja ese margen de seguridad porque a la hora de hacer una valoración de un negocio, es un arte, digamos, no es una ciencia, ¿no? Porque tienes que predecir el futuro, ¿no? Cuánto va a generar a un futuro, etcétera. Entonces, al ser esto tan difícil, pues tiene que haber un buen colchón, ¿no? Que digas, vale, el mercado cotiza 5, pero a mí me sale una valoración de 20, ¿vale? Pues es difícil
¿no? Que de 20 a 5 pues van 15, pues hay un margen bastante amplio para equivocarse, ¿no? Pero aún así ganarías dinero en este caso, ¿no? Por eso dejan esos márgenes de seguridad. Ahora pasamos a analizar la cartera actual de AzValor. Estos datos los he sacado de Investing, ¿vale? Aquí a la izquierda tenemos la cartera AzValor y a la derecha tenemos la cartera de el MSCI World. Por sectores. Bueno, aquí aparecen las 10 principales posiciones de AzValor, ¿no? Que podemos ver que tiene Barrick Gold Corp, que es una empresa, una minera de oro, con un 7,26%. Esta empresa es canadiense, ¿vale? Luego tienen NOV, que no sé muy bien qué empresa es estadounidense, con un 5%. Bueno, básicamente tienen bastantes mineras, ¿no? Podemos ver aquí otra canadiense, Endeavour Mining, etc., ¿no? Y bueno, ya podemos ver que claramente si nos pasamos al análisis sectorial, Basic Materials, que básicamente son minerales, ¿no? O materiales, commodities, pues el fondo está muy sobreponderado frente a el MSCI World, ¿no? Que tiene un 3,36% en materiales frente a un 45% en materiales de AzValor. Y luego también están muy sobreponderados en energía, con un 33%, ¿vale? Frente a un 4,12% en el MSCI World. Esto es una apuesta clara, en mi opinión, por inflación al alza, ¿vale? En un entorno con inflación al alza o una stagflación, podríamos llegar a decir que estos sectores que tienen tan sobreponderados en AzValor lo harían mucho mejor a lo mejor que el MSCI World, ¿vale? Y luego también podemos ver que tienen consumo defensivo, un 6%, ¿vale? Que eso sí que igual es un pelín inferior a el MSCI World. Pero bueno, podemos ver que es una cartera pues preparada para un escenario eso, muy inflacionista, en el cual pues la tecnología no lo haría bien, el sector financiero pues tampoco, ¿no? Suben tipos de interés, ellos han dado mucha deuda en fijo, entonces habrían problemas, ¿no? O sea, pero bueno, si no acaba materializándose ese escenario, ¿no? De inflación y tal, o también pueden que estén apostando también por la electrificación y todas esas cosas, ¿no? También con materiales básicos donde se va a demandar mucha más materia prima, ¿no? Al final es una apuesta por materia prima al alza, ¿vale? Y eso. Ahora pasamos ya a un análisis cuantitativo, donde podemos ver en este gráfico pues, el retorno acumulado desde la creación del fondo de AzValor, que fue a finales del 2015, ¿vale? Y lo hemos comparado con el MSCI World. ¿Por qué el MSCI World? Principalmente porque hemos visto que su cartera pues, no solo tiene acciones europeas, tiene acciones estadounidenses, canadienses, tiene acciones de Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, ellos se comparan con el MSCI Europe, ¿vale? El europeo, el Eurostoxx 50. En mi opinión, yo creo que igual no es lo más adecuado, porque el Eurostoxx 50 invierte únicamente en Europa. Ellos están invirtiendo en todo el mundo. Entonces, yo he preferido coger el MSCI World, ¿vale? Que además el MSCI World es un índice de referencia mucho más exigente que el europeo, ¿no? Histórico. Por lo tanto, más difícil de batir. Aquí podemos ver pues, el retorno acumulado a 3 meses, 1 año, 3 años, 5 años y el total, ¿no? En total, bueno, podemos ver que a todos los periodos menos a 5 años, AzValor lo ha hecho peor, ¿vale? A 5 años sí que es verdad que ha hecho un 154% frente a un 82% del MSCI World. Pero bueno, de todas maneras, estas métricas a mí tampoco me gustan mucho. O sea, estos gráficos realmente no dicen nada. Os voy a dejar un link por aquí arriba explicando el porqué más en detalle, si lo queréis ver. Y bueno, esto ya es un gráfico que a mí me gusta más, que da más información, que esto es el retorno rolling anual, ¿no? Cómo va fluctuando los retornos a un año a lo largo del tiempo, ¿vale? Para poneros un ejemplo, un inversor, la línea negra es AzValor y la línea gris es el MSCI World. Un inversor que hubiese invertido aquí, ¿vale? A principios del 2021, hace un año, hubiese generado un retorno de más del 100% con AzValor, ¿vale? Frente a digamos, un 78% con el MSCI World. ¿Vale? Es lo que quiere decir este gráfico. Y lo que queremos ver nosotros como inversores es que AzValor consistentemente, ¿vale? La línea negra esté por encima de la línea gris.
para realmente, porque un inversor no entra el primer día y no aporta, ¿no? Los inversores suelen aportar constantemente, entonces quieren ver que el retorno es superior constantemente, ¿vale? Por eso de este gráfico. Y si nos pasamos a analizar, pues métricas como el retorno anual mediano, ¿vale? Que es el 50% de las veces, Azvalor obtiene un retorno del 6,64% a un año o más, ¿vale? O menos, ¿vale? Pues es 50%. Frente a un 14% del MSCI World durante el mismo periodo, ¿vale? O sea, ha obtenido menos de la mitad del retorno mediano. Y luego, si miramos el retorno medio de Azvalor, es de un 12,43% a un año, frente a un 12,64% del MSCI World. En esta métrica no se van tanto. Y esto se explica por qué. Porque tiene una volatilidad altísima, ¿vale? Azvalor tiene una volatilidad del 25%, frente a un 14% del MSCI World en el mismo periodo de tiempo, ¿vale? Entonces, al tener periodos como el del 2021-2022, que han tenido rentabilidades muy altas y que están, digamos, que puede llegar a considerarse un outlier, ¿no? Un evento extremo que está afectando a la media, ¿no? Cosa que a la mediana no. La mediana te dice el 50% de veces esto. Sin embargo, los eventos extremos, como retornos muy extremos del 100%, del 80%, que han tenido inversores al plazo de un año, pues afectan, empujan mucho esa media hacia arriba, ¿no? Y otra cosa que cabe destacar es que con volatilidades tan elevadas, ¿vale? Para explicar, para el que no sepa lo que es la volatilidad, si Azvalor aquí pone que tiene un 12,43 de media de retorno, ¿vale? Que estaría más o menos por aquí, ¿vale? La línea roja, ¿vale? Rara vez este fondo, un inversor al plazo de un año ha obtenido ese retorno, ¿no? O ha obtenido más o menos, pero un 12, podemos ver que muy pocas veces la línea negra toca la línea roja que hemos mencionado, ¿no? De ese 12%. ¿A qué se debe? A esa gran volatilidad que mencionábamos. O sea, la dispersión entre el retorno real a un año que tiene Azvalor frente a esa media de retorno que tiene es muy elevada, ¿no? Y al final, pues, esa dispersión es la media de el punto real a la media, ¿no? La diferencia, tanto a la baja como a la alza. Entonces, por eso sale esa volatilidad. Y luego la probabilidad, por ejemplo, de tener, bueno, vemos aquí retorno máximo de Azvalor al plazo de un año es de un 109 frente a un 76 del MSCI World, ¿vale? En este caso, Azvalor en esta métrica pues lo hace mejor. Y el retorno mínimo a un año es de un menos 52% frente a un menos 24% del MSCI World, ¿vale? Aquí pues claramente obtenemos un retorno máximo a plazo de un año, pero también un retorno mínimo, ¿vale? Algo proporcional. Y en el MSCI World lo mismo, ¿no? Pero vamos a ver que el ratio ya a simple vista, el riesgo-beneficio, ¿no? Si comparamos, vale, Azvalor nos da un 110, pero podemos perder de máximo un 52, ¿no? Eso es más o menos 2-1, ¿no? Podemos ganar el doble de lo que podemos perder. Sin embargo, en el MSCI World es más o menos 80-20, ¿no? Podemos ganar 4 veces lo que podemos perder en un año. Entonces, ahí el ratio-beneficio también favorece más al MSCI World. Y en cuanto a volatilidad, que estamos hablando que tiene un 25% de volatilidad, esto es una métrica que también fluctúa a lo largo del tiempo. Entonces, este gráfico lo que nos muestra es si realmente a lo largo del tiempo Azvalor es más volátil que el MSCI World. Y podemos ver que sí. O sea, a simple vista, más o menos el 90% del tiempo es más volátil que el MSCI World. A excepciones como en este periodo de aquí, ¿vale? Pero normalmente es más volátil. Tampoco es que tenga una volatilidad del 25% siempre, ¿vale? Que en este caso también vemos que pues ha sido afectado por eventos extremos, ¿no? De volatilidades del 40%, pero suele tener más o menos una volatilidad del 15% o así periodos de un año, ¿vale? Sí que es verdad, bueno, igual un poquito más, un 17 o así. Y aquí este gráfico es muy interesante porque nos muestra la probabilidad de obtener un retorno superior al MSCI World invirtiendo en Azvalor Internacional a diferentes periodos de tiempo, ¿vale? Desde un día, ¿vale? Invertir y vender al día siguiente, a invertir y aguantar nuestra posición 5 años. Podemos ver que la probabilidad no es favorable para ningún periodo que sea inferior a 5 años, ¿vale? Ya vemos que está todo por debajo del 50%. O sea, en el MSCI World hay una probabilidad superior de tener un retorno superior a Azvalor, ¿vale? Pero
a los 5 años sí que es verdad que Azvalor tiene un 65% de probabilidad de hacerlo mejor que el MSCI World, ¿vale? Que también coincide con su recomendación de periodo de inversión. Si os leéis el folleto de Azvalor, pone que recomiendan tener este fondo durante más de 5 años, ¿vale? Para que se empiecen a ver esos resultados. Y esto coincide, ¿no? A partir del año 5 se muestra la estadística que sí que es verdad que obtiene un retorno superior, o sea, una probabilidad favorable de tener un retorno superior a el MSCI World. También coincide con la filosofía de value investing, ¿no? Que muchas veces el mercado tarda mucho en darte la razón, pero cuando te la da. Y entonces ganas mucho, ¿no? Pero claro, pierdes esa consistencia. Y en cuanto a probabilidad de obtener un retorno positivo, ¿vale? Que esto básicamente mide pues no perder dinero, ¿no? A diferentes plazos de aguantar la inversión desde un día a 5 años, igual que en el gráfico anterior. Podemos ver que la probabilidad de un día es de un 57% frente a un 59% del MSCI World, y por lo general la probabilidad de obtener un retorno positivo en el MSCI World es superior a Azvalor en todos los plazos de inversión, ¿vale? Y en ambos, pues a medida que tú aguantas más la inversión, pues la probabilidad de obtener un retorno positivo va aumentando con el tiempo. Ahora pasamos a analizar las caídas, ¿vale? Esto es un tema pues, que me preguntáis muchos y es un tema muy importante, ¿no? En cuanto a la gestión del riesgo, para saber si este fondo es adecuado o no a tu perfil de riesgo. Aquí podemos ver subrayadas las 5 peores caídas de Azvalor Internacional desde que se creó el fondo, ¿vale? Siendo la peor desde el 2018 al 2021, que aquí claramente pues, se comió el COVID también. Vamos a ver que fue este periodo de aquí, ¿no? La línea gris esta que vemos aquí, tardó pues eso, 1063 días, ¿vale? Que son más de 3 años en recuperar ese máximo. Si lo comparamos al MSCI World, la caída máxima que ha tenido el MSCI World durante este periodo de tiempo ha sido un menos 34% y ha tardado 194 días en recuperarse, ¿vale? O sea, ha tardado, digamos, 5 veces menos en recuperarse, que fue pues claramente el COVID, ¿vale? Pero luego ya métricas así más relevantes para el día a día, pues sería cuál es el 95% de las veces cuánto me suele caer, ¿vale? ¿Cuáles son las 5? Básicamente es lo que mide esto, ¿no? Pues un 95% de las veces te va a caer un 14, un 15% o menos el Azvalor, ¿vale? Frente a un 6% del MSCI World. De media, Azvalor te va a caer un 5% frente a un 2% del MSCI World, ¿vale? Y luego tiempo de recuperación lo mismo. De ese 95% de veces, Azvalor va a tardar en recuperarse 188 días frente a 55 días del MSCI World. Y en recuperación media lo mismo, 63 días frente a 21 días del MSCI World, o sea, 3 veces menos otra vez. Y bueno, en mediano, que es lo que hablábamos antes, porque aquí claramente pueden haber, ya hemos mencionado antes, que pueden haber pues, caídas muy pronunciadas que afecten a esa media que realmente no sea representativa, ¿no? Entonces cogemos la mediana y en mediana pues podemos ver que Azvalor cae de mediana, un 50% de las veces cae un 2,8% frente a un 0,60% del MSCI World y tarda 15 días en recuperarse frente a 6 días. Ahora pasamos a analizar los retornos ajustados al riesgo, que es pues cogiendo el Sharpe Ratio, ¿vale? El Sharpe Ratio lo que hace es, en síntesis, dividir el retorno entre la volatilidad, ¿vale? Lo que se busca es cuanto más retorno y menos volatilidad, mejor, ¿no? Porque más certeza hay de obtener ese retorno medio. Entonces, si lo comparamos en este gráfico, lo que muestra es lo mismo, ¿no? Que esto va fluctuando, no es estático. Entonces lo que queremos es que la línea negra esté por encima de la gris constantemente, ¿vale? Sí que es verdad que hay periodos donde hay una diferencia brutal, ¿no? Entre Azvalor y el MSCI World, ¿vale? Vamos a ver que en el 2022 al 2023 principios Azvalor lo hizo muchísimo mejor porque vino el MSCI World, como ya sabéis, está muy invertido en tecnología y en 2022 vino esa crisis inflacionaria por la que Azvalor sigue apostando. Y bueno, ahí se vieron se beneficiaron un montón. Y el índice no, porque claramente va muy cargado de tecnología, de empresas que son muy sensibles a tipos de interés, entonces pues bajaron, ¿no? Ya que los bonos eran más competencia, etc.
Y bueno, eso, podemos ver que de media, pues el valor tiene complicaciones a la hora de superar a su índice de referencia, en este caso, en términos de rentabilidad-riesgo, ¿vale? Y esto lo podemos ver aquí. Tiene un Sharpe de 0,41 frente a un 0,73 del índice de referencia durante el periodo analizado. Y luego, bueno, la métrica al Sortino Ratio, que ya es un poco más avanzada. Aquí solo se tiene en cuenta la volatilidad a la baja, ¿no? Porque antes hemos explicado que hay volatilidad al alza y a la baja, ¿no? Si tienes un retorno medio aquí, pero tu retorno hace así, la volatilidad al alza es bienvenida, ¿no? Porque en vez de ganar un 12, estás ganando un 24, nadie se queja, ¿vale? El tema es cuando es volatilidad a la baja, ¿no? Que tú dices que ganas un 12 y ganas un 5, ¿vale? Pues lo que hace el Sortino es solo tener en cuenta la volatilidad a la baja, ¿vale? Y podemos ver que el Sortino, en este caso, es superior al Sharpe, lo cual es muy positivo. Esto quiere decir que Azvalor tiene bastante volatilidad al alza, lo cual para un inversor es positivo, ¿vale? Y, o sea, tiene más volatilidad al alza que a la baja, porque si quitamos esa volatilidad al alza, nos sale un ratio ajuste al riesgo superior al Sharpe. Pero ese ratio quitando a la volatilidad baja sigue siendo inferior al del MSCI World, que a diferencia sí que es verdad que tiene un Sharpe superior que el Sortino. O sea que en el MSCI World afectan mucho más la volatilidad a la baja que al alza, ¿vale? Hay más volatilidad a la baja que al alza, lo que es normal, ¿no? Lo que no es normal es que haya más volatilidad al alza que a la baja, que es el caso de Azvalor, lo cual es positivo, y luego vemos aquí el alfa, ¿vale? El alfa de Azvalor es de un 7%, lo cual es increíble, o sea, es muy bueno, ¿vale? Ahora explicaré lo que es el alfa, ¿no? En este gráfico podemos ver cómo va fluctuando esta métrica, ¿vale? El alfa es básicamente el exceso de retorno igualando la beta del fondo a la del MSCI World, ¿vale? Igualándolos en términos, o sea, manzana con manzana, ¿vale? En términos de volatilidad y tal, Azvalor sí que genera un exceso de retorno frente a el MSCI World, ¿vale? De media un 7%, ¿vale? Y lo que buscamos aquí es que consistentemente nos genere ese alfa positivo, ¿no? Porque, y aquí está bastante justificado fundamentalmente, ¿no? Porque podemos ver que la cartera de Azvalor es completamente diferente a la cartera de el MSCI World. El tema es que tiene que estar por encima del cero consistentemente, ¿no? Y aquí vemos que, bueno, no es verdaderamente consistente, ¿no? Simplemente que en el año 2021-2022 tuvo un alfa extremo, ¿vale? Porque ya sabemos que en 22 cayó el MSCI World y el Azvalor subió como un cohete. Entonces ahí generó un alfa monumental, lo cual afecta a la media, ¿no? Y de una forma muy positiva. Y si descontaríamos este periodo, que a lo mejor no es tan representativo porque es raro que vuelva a ocurrir, pues igual no te sale un alfa tan positivo, ¿no? Pero bueno, las cosas como son, generaron este rendimiento y por lo tanto el alfa pues les sale positivo. Y aquí ya pasamos a analizar las sinergias, ¿no? Como ya sabéis, bueno, tengo un vídeo explicándolo en la sección de cultura financiera. Cuanto menor sea la correlación entre activos, mayor es la diversificación, ¿no? Entonces lo que buscamos es que la correlación sea lo más baja posible, manteniendo un retorno anual medio positivo, ¿vale? Que es el caso de Azvalor. En este caso, vamos a ver que sí que hay periodos que con el MSCI World pues tiene una correlación muy alta, ¿no? Que eso quiere decir que se mueven igual. Y luego hay periodos donde la correlación es de más o menos un 50%, como ahora, que quiere decir pues que no se mueven igual, ¿no? Que hay un poco más de aleatoriedad en los movimientos, ¿vale? Puede que el MSCI World suba, Azvalor baje, o puede que los dos suban, puede que los dos bajen, o lo contrario, ¿no? No es una correlación muy alta, ¿no? Lo cual es muy positivo en términos de diversificación. Ya podemos ver que ahora en este último mes ha pegado un salto, ¿no? ¿Por qué? Por los temas de Trump, ¿no? A tanto el MSCI World como Azvalor han bajado bastante, ¿no? Con el tema de los aranceles, ¿no? Ya la correlación ha subido. No ha diversificado correctamente esta caída. Y en cuanto a frontera eficiente, ¿vale? Que aquí lo que se analiza es cada puntito es una cartera con pesos diferentes entre el MSCI World y Azvalor, ¿vale? Y lo que se intenta es crear una cartera que minimice la volatilidad
y maximice ese retorno anual. Y en este caso, sí existe una cartera que incluye ambos valores, ¿vale? Que sería un 4% Azvalor, un 96% el MSCI World, que minimiza la volatilidad y maximiza el retorno mejor que invirtiendo únicamente y exclusivamente en uno o en otro, ¿vale? Que podemos ver que, por ejemplo, invertir en el MSCI World, que es la estrella roja, pues nos daría un retorno de más o menos, o sea, una volatilidad de un 15,5, digamos, por un retorno del 11 y pico, ¿vale? Pero si invertimos en ambos en la proporción de la línea verde, o sea, de la estrella verde, podemos ver que obtenemos un retorno similar, pero a una volatilidad muy inferior, ¿vale? Como podemos ver aquí, la volatilidad es inferior y el retorno es similar. Entonces, podemos ver que el incremento marginal de ese retorno frente a esa volatilidad pues es superior en esta combinación, ¿vale? Que es lo que se intenta. Y ahora pasamos al apartado de comisiones, ¿vale? Podemos ver que Azvalor pues, tiene una comisión fija de gestión de 1,8, lo cual no es barato, pero sí que es verdad que gestionan de una manera activa, ¿vale? Su cartera no tiene nada que ver con el MSCI World, entonces, pues bueno, lo importante es que si se paga esta comisión tan alta, los rendimientos pues sean acordes, ¿no? Que en este caso, bueno, pues tienen periodos que lo hacen muy bien, pero a mí, en mi opinión, me falla esa consistencia, ¿no? A mí me parece que es un fondo caro, ¿vale? Y luego, bueno, tiene la comisión de custodia, que es bastante inferior a la de mercado. Y tiene una comisión de reembolso, ¿vale? Que no he llegado a ver si era por tener que estar invertido mínimo 1 año, mínimo 3 años, no lo sé. Pero creo que esto va asociado a si tú te sales antes de 1 año, pues te cobran un 3% de tu inversión. O sea, si inviertes 100.000 euros, te cobran 3.000 euros si te sales antes de 1 año. Si te sales después, no te cobrarían esto. O sea, me imagino que será esto. Y luego, ¿cómo invertir? Pues lo podéis hacer a través de MyInvestor. Este fondo está disponible. Buscáis su código ISIN. Y si no tenéis cuenta en MyInvestor, os podéis registrar con mi código, que es PK23T, y obtendríais 20 euros gratuitos. Si necesitáis ayuda con este proceso, podéis organizar una reunión conmigo a través del código QR o el enlace en los comentarios y os ayudo sin problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado, hayáis aprendido a pues cómo analizo yo el fondo, las métricas que se suelen utilizar, etc. Agradezco likes, comentarios y sugerencias. Muchas gracias y un saludo.